Hola, otra vez estamos aquí en el Círculo Rojo, siempre a mi izquierda en la mesa, nuestro querido Raciel, ¿cómo estás? Hola, camarada. Y siempre a mi izquierda en la pantalla, nuestra queridísima Ruth. Ruth, ¿cómo estamos hoy? Muy bien. Hoy vamos a hablar de un asunto muy importante, trascendental para la plática común entre nuestra familia y evidentemente en cualquier círculo, que tiene que ver con la libertad, porque es un término que últimamente ha estado en boca de mucha gente, fundamentalmente de algunos opositores de derecha. Basta recordar que alguno de los personajes que retomaron esta idea fue la ex candidata del PRIAN a la presidencia, que hablaba de la verdad, la libertad y no me parece que la propiedad, ¿no? Y ahora Salinas Pliego retoma también y vuelve a hablar de la propiedad, de la vida y de la libertad, que habría mucho que discutir en torno a cuando este señor habla de vida, porque no hay que olvidar que durante la pandemia de COVID-19 lo obligó a sus colaboradores a que fueran a trabajar sabiendo que existía una prohibición expresa por parte de las autoridades de salud, no solamente nacionales, sino internacionales. Pero ahora han tratado de retomar ese asunto libertario desde su óptica, lo que ellos conciben como libertad, que vamos a ir tratando de desmenuzar qué es lo que aprecian ellos como libertad y si verdaderamente ese concepto de libertad es cercano a aquello que entendemos muchos otros sectores poblacionales respecto a cómo lo conciben ellos o no. ¿Cómo conciben ustedes este asunto? ¿Cómo lo ven? ¿Consideran que sí hay una línea que de veras apela a una libertad absoluta que permita que el individuo se desarrolle en plenitud, o más bien es una libertad a conveniencia para que puedan seguir lucrando y llevando a cabo sus negocios y les sea redituable? ¿Cómo ves este asunto? Yo creo que las condiciones de vida que él tuvo desde un inicio fueron diferentes a los de la mayoría de la población. Entonces, partiendo de eso, él obviamente... Dices Salinas Pliego, ¿verdad? Salinas Pliego, sí, Salinas Pliego. Entonces, partiendo de ello, él evidentemente toma las cosas a su beneficio y a su manera. O sea, para él libertad es tener libre mercado sin tener reglas que el Estado le imponga. Entonces creo que por eso ahorita anda haciendo mucho berrinche. Entonces creo que la libertad, como lo dices, la concebimos la mayoría de los mexicanos de otra forma, pero él ya rasga en el libertinaje, en estar saltándose reglas, en este caso estar amparándose hasta que ya le llegó. Que por cierto, además es muy simpático porque no sé si tuvieron oportunidad de ver que ahora con inteligencia artificial hace algún tiempo, no mucho, quizá un mes, un par de meses, generaron ahí en la televisora de este personaje un video hecho con inteligencia artificial en donde pusieron de parapeto a Juárez, con esta idea de que pues Juárez era un gran libertario. Y entonces Juárez le habla a la ciudadanía, al pueblo, y les dice que no dejen, que no le permitan a este gobierno, este opresor, que los tenga amarrados. ¿Cómo ves? ¿Tú tuviste suerte de ver eso, Raciel? No. Échale ojo si no lo has visto. No, honestamente no lo he visto, pero yo creo que después de que hablemos tanto de libertad en esta mesa, hasta el PAN nos va también a ver. Yo lo que quiero mencionar en este momento, justamente retomando la parte de Salinas Pliego, es este concepto económico de la libertad. Es muy asociado a la derecha, al pensamiento de derecha. ¿Por qué? Porque históricamente, retomando el hilo que dices del video de Benito Juárez que hicieron en TV Azteca, honestamente yo no veo TV Azteca, ya ni siquiera para el fútbol. Yo sí para fines informativos, no me juzguen tan mal. No, o sea, me queda claro que tenemos, para que tú puedas criticar algo necesitas estar al tanto de qué es lo que estás criticando y necesitas verlo, conocerlo, leerlo. Pero para este caso, el tema de la libertad económica, como lo menciona Ruth, hace esta amalgama. El pensamiento de la derecha en este concepto de libertad es: yo como empresario, yo como el capital, necesito tener manga ancha para poder hacer lo que a mí me plazca. ¿Por qué? Porque es el modelo económico que me lo permite. Y si me permite remontarme un poquito a este concepto histórico, la libertad en el siglo XIX, con esta guerra de reforma, donde empiezan los liberales, el pensamiento de la separación del Estado y de la Iglesia, con toda esta concepción política e histórica que hizo el licenciado Benito Juárez, se retoma a mediados de los 60 en el siglo XX con este concepto de la Escuela de Chicago, el neoliberalismo, el nuevo liberalismo, que vendía la idea de que el Estado se tenía que separar completamente de la actividad económica para tener completa libertad de mercado. Al igual que en la época de los 60, que en esa década, hoy día se maneja el concepto de libertad. Perdón que si me estoy extendiendo, si no, córtame porque si no me... No, al contrario, no, es que además me parece... ¿De qué me hablas, boludo? Libertad es lo único que yo quiero.
pelotudo zurdo de mierda. Por allá atrás el fantasma rojo anda evocando a cierto personaje latinoamericano argentino. Ahí está, ¿no? El lema que lo llevó a la presidencia, que habría mucho que discutir también en torno al electorado argentino votando por Javier Milei, ¿no? Y hablando de libertad, viva la libertad, carajo. Justamente a eso voy, a ese punto voy. Hoy en día, la famosa generación Z, bien me recuerda a alguna exnovia, ¿no? Si yo te lo tengo que decir, ya no lo quiero hacer. Si una marcha está siendo convocada, sí, a ver, ¿dónde está mi cámara? Si una marcha o un movimiento legítimo, uno que viene de marchas desde el año 2000, yo a los 15 años, yo me crié en las marchas en el Zócalo, por eso tengo un tono de vendedor ambulante. Yo sé que a mi amigo Pavel le molestan este tipo de chistes. Los chistes racistas yo no los comparto, pero Están censurados, respeto. pero no me autocensuro. Este concepto de libertad ahorita se está vendiendo a esta generación joven. Esta generación joven nació después del 2000. ¿Cuál ha sido la narrativa en los medios? López Obrador, el peligro para México, la izquierda mala, la izquierda apesta, zurdos de mierda. ¿Qué es lo que evoca en los años 60? El neoliberalismo entra con la escuela de Chicago, pero precisamente con los movimientos hippies, en esta idea de querer la libertad, ser libres, fumar hierba, drogarse, todo este movimiento hippioso que inició en Estados Unidos, tiene la misma consecuencia. ¿Qué es lo que va a pasar? En los 60s empezaron a entrar las dictaduras, entró Pinochet, entró Videla en Argentina, el Santos no me acuerdo, el de Brasil no me acuerdo cómo se llama, creo que era Santos, o era... ahorita ya saben que siempre aquí nuestro Era fantasma Batista, rojo, era Batista. Batista, No, Batista, También es el cubano. Sí, pero también era en Brasil. También en Brasil, en Paraguay. Todos estos movimientos dictatoriales, porque no nada más hablamos de América Latina, sino también Irán, cuando hay una película muy buena que se llama Argo, que te narra precisamente toda esta parte de cómo entra el Shah, cómo derrocan al gobierno del aliado de Estados Unidos y se da todo este movimiento, ¿no? Bueno, pero para no alargarme tanto. En síntesis, después de este brevario, justamente en los 60 entran todos estos movimientos dictatoriales de derecha por un movimiento, por una corriente de pensamiento que iba dirigida hacia los jóvenes. Todo este concepto de libertad, que si lo llevamos al término económico, el libertinaje, hablando de Salinas Pliego, pues la libertad de tener el mercado, que el Estado no se meta, de yo quiero hacer lo que yo quiera, tú no me regulas. Justamente Stiglitz en 2012, premio Nobel de Economía, es donde hace énfasis en que solo el 1% de la población es la que ha generado toda esa riqueza, precisamente a partir de ese pensamiento. Bueno, ya no me alargo más. No, es que siempre es importante eso y ahorita voy a estar muy atento porque ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Ruth es nuestra bebé, no me vayan a decir que la estoy juveneando ni mucho menos, al contrario, en este espacio nos gusta escuchar de veras con atención a voces que son más jóvenes y que de repente tienen otro tipo de reclamos y de pensamiento y justo que tú perteneces a esa denominada generación Z, pues nos va a decir cómo atiende la libertad, porque creo que acabas de dar ahorita en el clavo cómo de repente los grupos privilegiados, los grupos de poder, les gusta venderle esta falsa idea a las juventudes, porque pareciera que siempre en las juventudes hay una cierta añoranza precisamente de romper esa esclavitud, si la queremos ver en términos absolutos, ¿no? ¿Y por qué esa esclavitud? Porque finalmente el tránsito de los individuos implica que te vas emancipando de los padres también. Y entonces, cuando está uno en la adolescencia, pues siempre hay un cierto problema con la autoridad. ¿Y cómo se va a vencer esa autoridad? Pues tratando de ser ahora libre. Y es lo que se les vende. No es gratuito que existan estas películas que seguramente ustedes han visto, que además ya están viejitas. Ya Ruth nos va a cantar acá la edad, como Los Juegos del Hambre, en donde, por supuesto, Katniss Everdeen es la gran liberadora y es una joven que va a liberar a su pueblo completo de ese gobierno represor. Y pareciera que ahora la narrativa que intentan estos grupos que durante mucho tiempo estuvieron en el poder, detentando todo el poder y valiéndose de él para enriquecerse y someter a otros tantos, pues quieren vender esa idea que vivimos, por lo menos en este país, en otros también, pero que en este país vivimos un gobierno que es opresor, que es autoritario y tenemos que liberarnos de él. ¿Tú cómo concibes este asunto? ¿Cómo creciste? Cuéntanos tú cómo creciste con esta idea de libertad y luego cuando transitaste un poco a la adolescencia y ahora en la vida adulta como profesionista, ¿tú dirías, sé 100% libre? ¿Existe la libertad absoluta? No creo, porque sí hay ciertos límites, como tal somos ciudadanos y el Estado de alguna forma no nos arropa por completo, pero sí hay límites
En este caso, pues lo que tú mencionas, o sea, cuando se es adolescente, cuando estás en la juventud, tiendes más a la rebeldía, ¿no? Y de alguna forma la adolescencia o las juventudes tienen que entrar a una capacidad de criterio bastante hondo para poder vislumbrar cuáles son los actores de poder y qué están tratando, obviamente, de tramar, ¿no? La derecha, en este caso, utilizando pues a las juventudes. Se tiene ya, o sea, es una generación que se tienen los dispositivos que no son nativos digitales, entonces también digamos que se debe desarrollar el sentido crítico para que puedan discernir de las noticias que son falsas, ¿no? Que justo ahorita se está viendo una polarización muy, muy grande, porque justo ahorita hay un sector de la población que no gusta, ¿no? Por ejemplo, regresemos al tema de Salinas Pliego. Pues este señor obviamente está utilizando toda esta mediatización, todos sus medios para estar bombardeando, digamos, a las personas o a las casas que tienen todavía nada más televisión y no tienen a lo mejor internet. A esos son a los que están bombardeando. Y de hecho, bueno, ahorita los jóvenes sí tienen un celular en la mano y deberían de tener, bueno, yo creo, y también abono a que tienen un sentido crítico, y que no todos los que fueron a la marcha más bien eran jóvenes, ya se ha dicho que son baby boomers y todo esto, ¿no? Hay que ser capaces de ver más allá de lo que este señor pues nos quiere mostrar. Sí, que además, fíjate, es interesante que menciones este asunto de la marcha. Había por ahí una mesa de discusión, no me acuerdo exactamente, sí me acuerdo que quien de pronto defendió este asunto de la libertad de expresión, y lo entrecomillo, fue Leo Zuckerman, porque algún interlocutor por ahí dijo respecto de la marcha, decía, me parece que fue esta muchacha Vanessa Romero. No fue Vanessa Romero, la esposa de Pérez Ricard. Entonces decía ella, bueno, es que no hay que perder de vista que quien convocó mayoritariamente a la marcha pues fueron las empresas de Salinas Pliego a partir de TV Azteca, con esta falsa idea de que es la generación Z. Y entonces le decía a Leo Zuckerman, pero está en su derecho, no está en su libertad, una cosa así. Y eso nos lleva a pensar, a ver, una cosa es la libertad de expresión, y lo que ahí habría que preguntarnos es, dentro de la libertad de expresión, ¿se vale mentir? Y entonces uno podría decir, no, de entrada, sí, eres libre de mentir, tú vienes aquí a la mesa de la discusión y miéntenos, entonces estás en esa libertad. Pero de veras el Estado tendría que permitir que proliferen esas mentiras y que engañen a la gente, y yo creo que no. Por eso es que ahora también se ha discutido tanto la reforma en materia de telecomunicaciones para que se especifique, y entonces si desde la apreciación de un determinado personaje no es mentira, está bien que él considere que no es mentira, pero sí tiene que haber una advertencia al público diciendo esto refleja una opinión personal y no necesariamente es un artículo noticioso, ¿no? Con objetividad y con rigor periodístico, sino es simplemente una editorialización desde una perspectiva particular, ¿no? Mira, precisamente retomando esta parte, por eso hacía mi comentario de si me lo tienes que decir, ya no quiero nada. Si yo te tengo que decir qué hacer. Anda dolido, Raciel, no lo juzguen, por favor. Demonios. Pero es precisamente, hacía yo énfasis en que uno que ha marchado desde hace muchísimos años, desde antes, por ejemplo, de que tú nacieras, Ruth, pues uno iba con gusto a las marchas, iba convocado, iba con convicción, iba con cierto sentido de pertenencia a la marcha. Ahora, a los jóvenes, pues precisamente, y esto tiene mucho que ver con todo este clima de posverdad que se maneja. Exacto. ¿Por qué? Porque a raíz de que se le permite, de que se mercantiliza justamente la información, los espacios noticiosos empiezan a vender su opinión, sus intervenciones, ya con un sesgo. Entonces, también tiene que ver con toda esta parte de las industrias culturales. Todo este tema de la posverdad, por ejemplo, alguna vez estaba yo platicando con eso. ¿Qué es eso de la posverdad? Cállate, que a eso. A ver, Fantasma, ¿te controlas, por favor? O si no, la próxima vas a tener que pasar por acá y tú participa abiertamente, porque le encanta estarnos interrumpiendo. Es chismoso. Pero creo que tiene razón, ¿no? Hay que todo el tema de la posverdad. La posverdad se acuña ya como un concepto en el que son verdades a medias, no todo es verdad, no todo es mentira, pero precisamente en esa falta de certeza no se sabe bien a bien qué es lo que es verdad. Hay demasiados autores que no los quiero abrumar con mi sapiencia. No, pero justamente este fenómeno de la posverdad yo lo he estudiado y justamente atañe a todo esto que puede darse en un sentido tendencioso,
Sí, que además otra vez tiene que ver una vez más con la libertad. ¿Hasta dónde están los límites? Que a mí me gusta mucho este ejercicio que siempre procura hacer Raziel de retrotraernos y ver desde dónde viene ese concepto, el asunto de la libertad. Y uno podría hablar desde el término en latino, que es la libertas, que además allí cuando surge en el Lacio antiguo, tiene que ver más bien con una contraposición a la esclavitud, pero a la esclavitud, digamos, física. Luego lo retoman los liberales clásicos, muy impulsados por John Locke, que además eso es interesante, ¿eh? También no hay que perder de vista ahora exactamente la frase que toma Salinas Pliego cuando habla de propiedad, libertad y vida. Eso exactamente lo había dicho John Locke. Y luego John Locke, posterior, ustedes lo saben, Montesquieu retoma todo este asunto también para hablar de la separación de poderes, que ahí habría también que hablar otro tanto por ahora lo que ocurrió con la reforma al Poder Judicial y esa libertad de elegir también, porque había un artículo ahí bastante interesante que salió creo que en La Jornada, me parece, creo que era de Fabricio Mejía, que se titulaba algo como Montesquieu se escandaliza. ¿Por qué? Porque evidentemente Montesquieu pertenecía a una familia que se valió, estuvieron muchas veces inmersos ahí en el Poder Judicial, que también eso hay que considerar. ¿Quiénes fueron los que propugnaron por estas libertades? Y ahí está la República Francesa, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Sí, pero todo ese asunto viene desde una burguesía privilegiada. No estoy desdiciendo ni estoy apuntando a que esos avances que hubo, porque ciertamente hubo avances y el republicanismo francés se le debe mucho en cuanto a que por lo menos se derrocó a este poder absoluto y entonces había un poquito más allí de libertad. Sí, pero libertad ¿para quiénes? Otra vez, para aquellos que podían detentarla, que eran ciertamente aristócratas, que eran burgueses y que seguían teniendo cierto desprecio por la gente más desfavorecida. Que además por allá nos decía hace rato nuestro querido fantasma rojo, que le encanta interrumpirnos todo el tiempo, el asunto, antes de entrar aquí al aire, el asunto, por ejemplo, de hablar de libertinaje. El libertinaje siempre es que no es lo mismo libertad que libertinaje, pero eso también tiene una carga ciertamente clasista, porque decía yo, como en la antigua Roma, pues había esclavitud, y entonces un ciudadano romano no era libre en contraposición de un esclavo. Y como existía esta figura de la liberación de los esclavos, cuando los esclavos ya eran libres, se les juzgaba por ser libertinos. Ese vocablo pasa luego a la lengua francesa como libertin, y entonces ese libertin pasa a libertinage, que son estas personas que vinieron de ser esclavos, de ser menos que nosotros, porque nosotros sí somos privilegiados y no olemos mal y no apestamos y no andamos en el metro ni en el metrobús. Los demás son así como que asquito. Entonces son los que los que pertenecen a este libertinaje, ¿no? La libertad nos pertenece a nosotros, que es un poco el discurso también de personajes como Salinas Pliego, como Milei, porque de pronto se llenan la boca de hablar de libertad. Y de repente, cuando surgen estos asuntos como el lenguaje inclusivo, dicen que eso sí está muy mal. O cuando surge la cuestión del aborto, de la no punibilidad del aborto, dicen que eso sí está muy mal y que sí hay que castigar a las mujeres y que la única familia que existe es la familia homoparental. Entonces, otra vez, ¿de qué libertad estamos hablando? Que decías tú, pues de la del mercado. Sí, precisamente este concepto de libertinaje que se acuña, y en el concepto económico es tener la libertad incluso de no pagar o hacer fraude. En este caso, ese concepto se acuña muy bien a Salinas Pliego. Entonces, retomando esta idea, el poder que tiene Salinas Pliego de los medios, Gianpietro Masoleni diseñó un modelo dialógico en el cual engloba que la ciudadanía y el político están englobados precisamente por el poder de los medios. Justamente este poder mediático es el que, para mí, lleva toda esta voz cantante de qué es lo que te quiero decir, qué es lo que te quiero transmitir. Todo este pensamiento es una caja de resonancia. Lo vemos en la prensa escrita. Tenemos el ejemplo de Reforma, tenemos el ejemplo de La Jornada, para que no se nos ofusquen, que también al volverse ya se está considerado un medio oficialista, pero bueno. Este tipo de narrativas que se acuñan en los medios, pues tiene mucho que ver a qué es lo que yo te quiero transmitir, qué es lo que te quiero... Una agenda setting. Exactamente, agenda setting, que ya el tema de redes sociales se vuelve agenda mailing, que es precisamente cómo te voy instaurando mi narrativa para llegar a que tú creas lo que yo te quiero transmitir. Entonces, por eso hacía yo este comentario de la televisora de Salinas Pliego. Yo no la veo porque pues, ya se volvió en el noticiero de la mañana, de la tarde y de la noche, es el gobierno no me está dando recursos, pues yo lo ataco. Y esto es
Sí, es un cuento de nunca acabar. Que además decía el otro día la presidenta que por supuesto ya salió a acusar censura, pero lo decía ella muy bien, pues a ver qué anunciantes van a querer estar ahí, porque también lo que ocurre es que tú no puedes estar sometiendo a esos televidentes mañana, media tarde, tarde y noche al ataque con lo mismo, se van a hartar. No es censura de este señor, o sea, va a utilizar cualquier artimaña y discurso falso para decir que lo están censurando, que sabemos que no es cierto, pero es real lo que dices, ¿no? Pues tiene que ver con... Sí. Pero justamente hay que enfatizar esta parte. La señal de Televisa y la de TV Azteca llega casi al más del 95% de la población, sobre todo Televisa con el canal de las estrellas, el canal 2 llega al 99% de todo territorio nacional. Y todo territorio nacional, así sea una parte de la sierra, una parte de la montaña, una parte de la selva, en algún punto hay alguna televisión. Entonces, esa democratización de los medios no llega, no es de democratización per se. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene acceso a redes sociales, por ejemplo, en la selva chiapaneca, en la Sierra Tarahumara? Menos del 65% de la población tiene cobertura de internet, entonces... Sí, que muchas veces se nos olvida, de repente tendemos a considerar que todos están en las mismas circunstancias que uno. Ay, pero ¿cómo no te enteras? Pues no, en este país... no recuerdo exactamente la cifra, pero era cercana al 40 y tantos % de que no tenían internet, ¿no? Ciertas personas en ciertas poblaciones se ha procurado aumentar. Pero regresando al asunto central de la libertad, ¿qué plantea este personaje o estos personajes? Que además es muy curioso porque todo el tiempo están propugnando y están diciendo que hay que acotar al Estado, que el Estado debe de reducirse porque entre menor Estado, mayor libertad. Siempre además lo utilizan en abstracto, hablan de la libertad en abstracto como si fuera toda la libertad, pero curiosamente se valen de esa libertad. Pensemos otra vez, decías hace rato tú, cómo ocurre con toda esta escuela de los Chicago Boys, pero previo a eso, cómo desde Reino Unido con Margaret Thatcher y con Reagan, que fueron pues los grandes artífices para construir todo este modelo, pero ahí uno de los grandes ideólogos de Thatcher era este hombre que se llamaba Hayek, Friedrich Hayek. Y Friedrich Hayek era un poco como estos personajes como Salinas Pliego, que todo el tiempo están hablando mal del Estado, que dicen que el Estado no sirve para nada, que él no cree en estos diseños, en esta planeación económica. Pero cuando uno revisa la biografía de este hombre, siempre vivió del Estado. Estuvo trabajando en instituciones públicas, se becó por instituciones públicas y decía que el Estado habría que acotarlo. Entonces, otra vez, ¿de qué estamos hablando? Salinas Pliego dice que el Estado no sirve para nada. En toda oportunidad que ha tenido, lo que le duele verdaderamente es pagar impuestos. Cuando ocurrió, tú estás muy joven, pero había un comunicador de un asunto como gracioso, como de comedia, Paco Stanley, lo acribillan y sale Salinas Pliego, siendo más o menos jovenzuelo, era de nuestra edad más o menos, ¿no? O sea, jovenzón. Un muchacho. A decir que para qué pagamos impuestos. Sí, la seguridad, porque además también apelan siempre al asunto de la seguridad. Tratan de mezclar, hacer como una suerte de binomio entre libertad y seguridad. Y lo que dicen es que el Estado tiene que brindar seguridad. Baste ver de repente algunos gobiernos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que utilizaban esa frase de blindar, ¿no? Blindar Benito Juárez, blindar Álvaro Obregón. Parece que ahora la alcaldesa de Cuauhtémoc también dice blindar Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo. Cuando además este asunto de blindaje es exacto lo opuesto a la libertad. ¿Cómo vas a...? O sea, ese blindaje que tiene que ver siempre otra vez con una negación a la otredad. Y esa negación a la otredad implica un no reconocimiento de límites. Y yo creo que lo que tendría que hablar esta gente, más bien en lugar de tratarse de adueñar del concepto de libertad, no, es que lo que no quieren es una no intervención estatal en materia impositiva, que es muy distinta a la libertad. Eso estamos hablando de otra cosa totalmente distinta y tendrían el derecho de salir a decirlo. Yo lo que no quiero es que intervenga el Estado y que a mí me deje que si yo le quiero pagar 2 pesos a mi trabajador y no le quiero dar ni vacaciones ni prima vacacional, le quiero dar un día de descanso al año, pues que no intervengan. Eso es no intervención, que no libertad. ¿O tú qué opinas en ese aspecto, Ruth? Pues es lo que mencionábamos, una cosa es libertad y también el concepto de libertinaje, o sea, lo que él quiere es tener cancha libre para hacer pues lo que quiera, ¿no? O sea, tiene que saber que también es ciudadano, entonces si no que se vaya a Júpiter a hacer sus empresas, porque yo me imagino que está consolidado o tiene un registro como ciudadano aquí en México, entonces tiene que seguir las reglas como todos, entonces él no puede pasar de libertad, que como todos los mexicanos lo tenemos, a un libertinaje en donde él pueda exponencialmente ser trimillonario. Sí, pero es que eso es lo que él sí quiere, porque curiosamente cuando sale a decir, sí queremos pagar lo que es justo,
ya con esa adjetivización, lo que él considera que es justo, Exacto. porque lo que es justo es clarísimo, lo que le están cobrando es lo que es justo de acuerdo con la legislación y con los límites establecidos de aquí. Pero ese es el asunto, cómo han tratado de adueñarse de ese concepto, tú lo decías, la derecha en general, para venderla y que entonces uno diga, claro, yo aspiro a esa libertad. No sé si ubiquen que es muy importante este autor y a lo mejor convendría de repente echarle ojito y allá quienes nos siguen también, este filósofo coreano-alemán que se llama Byung-Chul Han, que también habla mucho de la libertad y dice cómo precisamente el capitalismo ha lucrado con ese concepto para hacerte sentir que tú eres el responsable de todo, entonces que tú te autoexplotes todo el tiempo y, mira, justo, miren, no, si les digo que esta muchacha viene muy preparada, este es un gran texto además, empieza por ahí con una mención a otra novela que él menciona ahí de una japonesa que se llama la novela La memoria de la policía, la policía de la memoria, perdón, la policía de la memoria. Y sí, efectivamente él retoma ese asunto de la libertad y critica mucho al capital. Y cómo es que ese capital se adueña también. Hay un meme muy gracioso que seguro han visto y ustedes lo han visto también, de un gato que está allá afuera y dice, está una mujer llorando y dice, no, por favor, ya no tengo nada más que darte. Le dice, sí, tus lágrimas, dame tus lágrimas, voy a hacer refresco con ellas. Eso es un poco lo que Yo lo voy empezando, plantea. pero... Sí, ¿y qué te va pareciendo lo que plantea de las no cosas? Muy bien, o sea, las no cosas son las cosas intangibles, las cosas intangibles que ahorita hoy en día son las que están siendo como más valiosas para la información, toda la información, los algoritmos, él se refiere a las no cosas. Entonces yo llevo las primeras páginas, pero justo lo mencioné. Y que otra vez está relacionado con la libertad, o sea, hasta dónde el capital nos ha restringido y se vuelven ellos dueños pues, de todo lo que ahora es inmaterial. Antes comprabas un disco. Yo les quiero hacer una provocación, Rojillo. Qué raro. Porque hay un concepto que a lo mejor valdría la pena que los televidentes escuchen. Si yo soy un ciudadano de a pie, no muy favorecido, yo soy libre de trabajar de lunes a sábado, leer por las tardes, noches, Padre Rico, Padre Pobre, pero no soy libre de expropiarle propiedades a multimillonarios o plantarme en las carreteras y en los aeropuertos para exigir que se incrementen los impuestos al 1% de la población en México. Ese tipo de libertad ya no juega. Ya no, porque tú eres un resentido, mi queridísimo fantasma rojo. El problema es el resentimiento Sí, ¿no? y el complejo. No, qué bueno que lo plantea. Yo me gustaría hacer aquí un brevísimo anécdota de una persona bastante querida, un amigo mío, que me conoció hace muchos años. Éramos unos chamacos preparatorianos. Entonces yo en ese entonces llegaba de la prepa a la prepa de este amigo y me veían llegar siempre con mi listón tricolor. El listón tricolor se empezó a utilizar en épocas del desafuero de Andrés Manuel López Obrador y me detestaba este amigo, me detestaba así con todo su ser porque él veía en mí un resentido, revoltoso, que no sabía qué hablaba. Por supuesto llega la elección del 2006 y muy buen, es uno de mis mejores amigos además, vota por Felipe Calderón en la elección de 2006 y yo siempre platicaba esas cosas, no congeniábamos mucho, no estábamos de acuerdo. Hoy he de decir que yo no soy para nada chairo y ustedes lo saben, nosotros sí somos un medio absolutamente independiente, hagan de cuenta igual que Latinos, así como Latinos que es absolutamente independiente, ni de izquierda ni de derecha, así somos nosotros. Entonces ahora este amigo, él sí es el más chairo de los chairos y platicábamos el fin de semana pasado, porque además es muy curioso, él trabaja ahora para un banco. Y es súper interesante porque la mayor parte de las personas que lo rodean son este grupo de gente aspiracionista. Y me contó una cosa muy graciosa que me dio mucha risa, me pareció muy atinado, que una colaboradora, ¿cómo se denomina cuando te compran productos ahí al banco? No intermediaria, bueno, una gente que le consume al banco le dijo, es que yo estoy preocupada porque pues sí, el asunto aquí en el país y las leyes y la libertad. Y que le dijo con toda la hazaña, ¿no? Pues yo a Ana Botín no la veo muy preocupada, ella sigue invirtiendo dinero, entonces ¿cuál preocupación? Entonces pues ya está mona, la cayó y me dice, dices que tú sabes, yo antes pensaba eso, o sea, sí pensaba que, claro, es que con trabajo duro, además es uno de los amigos más trabajadores que yo conozco desde que estamos en la universidad, o sea, se apuró y él empezó a trabajar como un loco
un poco con esta idea meritocrática y aspiracionista de yo quiero el día de mañana volverme millonario, volverme Salinas Pliego, volverme Carlos Slim, y me dices que al pasar el tiempo pues uno se va dando cuenta que eso es falso y que si uno le rasca, no vamos a ser absolutistas, o sea, no a todas las fortunas, pero a muchas de las grandes fortunas, si uno rasca, no es cierto que son del trabajo honesto y duro, como lo decía aquí el fantasma. O sea, si tú tienes derecho a trabajar y a tus días de descanso, y como trabajas un montón y te esfuerzas tanto, un día vas a convertirte en Salinas Pliego. Échaleganismo. Al échaleganismo. Pues ya sabemos que no es cierto. Un día yo, andando en una campaña por Benito Juárez, me tocó un vigilante de uno de los edificios y me decía él, además con absoluta sinceridad, es que a mí los políticos no me importan porque yo tengo mi trabajo y yo con mi trabajo me he valido por mí mismo y con lo que yo genero ahí, lo cual me parece muy encomiable y es cierto en una parte y otra vez tiene que ver con libertad. Muy bien, este buen hombre tiene libertad de haber elegido ese trabajo y siempre de haber elegido entre comillas porque no sabemos más atrás que hay. Pero la otra cuestión es que él no sabe que esa aparente libertad tiene un montón de implicaciones, porque ahora tiene seguridad social, que no fue de a gratis, porque antes eran libres los empresarios para no dar seguridad social y por eso surgieron maldito socialismo, ¿no? Pero, Fantasmita Rojo, te contestamos la pregunta rápidamente. Pues la libertad siempre está acotada. Es un asunto, el absoluto no existe en los seres humanos. Por ahí tenemos a pensadores como Freud y luego su alumno Lacan, que hablaba, de entrada somos sujetos de lenguaje. Otro apunte. Cuando la campaña presidencial de 2012 salía Josefina Vázquez Mota y decía, a mí nadie me ha dado nada. Y lo conecto con el planteamiento de Thatcher, cuando dice Margaret Thatcher en algún momento, es una de sus frases, pues digamos, más controversiales, que dice que no hay tal cosa como la sociedad, solo existe el individuo. Y entonces yo cuando escucho en nuestro contexto mexicano Josefina Vázquez Mota diciendo a mí nadie me ha dado nada, y Thatcher en los 80 diciendo que no existe tal cosa como la sociedad, o sea, estas señoras inventaron la lengua. La Thatcher se inventó el inglés que hablaba y acá Josefina Vázquez Mota se inventó el español que hablaba. Pues claro que no, somos parte de una sociedad. De Xochitl Thatcher. De Xochitl Thatcher. Está precioso. Sí, no sé, esa narrativa se me hace, la he escuchado en otro lugar, no sé dónde, pero precisamente este concepto de libertad justamente enfatiza esta parte del individualismo. Yo primero, esta parte hedonista de yo necesito estar bien, yo le voy a echar ganas, Importa un carajo si hay estadísticas que dicen que el 95-97% de las personas ricas heredaron su fortuna. Esa estadística vale madre, ¿para qué? Ahí está arriba payaso, que dice la verdad es irrelevante. Entonces, esta parte justo que tocas la libertad de calumnia. La libertad de calumnia, de mentira, a la que apela Salinas Pliego. Entonces, este concepto, ahora quiero tocar esta parte de este nuevo eslogan del blanco más blanco, solo el pan lo hace. Este nuevo eslogan con su nuevo libertad, vida y familia, precisamente es parte de una narrativa construida para beneficiar toda esta parte. ¿Qué pasó en 2006 si nos remontamos un poco? Narcotráfico por todos lados. Narcotráfico aquí, narcotráfico acá. Mataban a un compadre en la esquina del narco. Estaba en la malla. Y todavía esa narrativa sigue. El miedo es parte de este pensamiento de derecha que estructura como eje central el concepto de libertad. El concepto de libertad aplicado al libertinaje. Para Salinas Pliego, puedes ir al gabacho a defraudar a todos tus inversores, pero a ti te vale madre que tengas un marco jurídico, un marco legal y que ahora te esté buscando la justicia americana. Entonces, toda esta amalgama que se hace se estructura con una narrativa. Esta narrativa corre a raíz de los medios, a partir de los medios, que son los que llevan la voz cantante. Una vez hablaba con el Fantasma Rojo y él me hacía un comentario precisamente de cómo termina la película de La vida es bella. ¿Has visto La vida es bella? Uh-huh. ¿Te recuerdas cuál es la escena final? Sí, el papá como que engaña al niño, ¿no? De la que escena final ganaron la guerra. ¿Pero quién la ganó? ¿Qué bandera aparece? La de Estados Unidos. Exactamente. ¿Quién acabó la guerra? Alemania. No, ahí se acabó la guerra. Precisamente hay un estudio que viene, esta parte se la aplican en Europa, este estudio lo hacen en Europa. A mediados de los 70 se encuestaban a la gente y le preguntaban ¿quién acabó la guerra? Y el 95-97%, más del 90% para no redundar con cifra anterior, contestaba que el ejército soviético, el ejército rojo.
a mediados de los 90, cuando viene toda esta construcción en Estados Unidos, las películas de los 80, todos habían combatido en Vietnam. En los 2000 todos habían combatido en Irak. 2005 para acá, todos habían combatido en Afganistán. Entonces, esta narrativa que se instaura es que la encuesta se hace en Francia y ahora la gente contesta en su gran mayoría que Estados Unidos acabó la guerra. Entonces, todo este concepto que te vende esta derecha, todo este andamiaje, se construye precisamente, tienes a Bukele en El Salvador. ¿Qué es lo que nos vendieron aquí? Nos venden que el enemigo es el narcotráfico, es la inseguridad, es la violencia. ¿Quién genera la violencia? Exacto. La libertad de traficar armas. No sé, permítame preguntar. De eso no se habla, ¿verdad? Que además no se habla nunca de quién vende las armas, no nada más aquí a México, sino a Latinoamérica. Y precisamente retomando esta parte, este concepto del eslogan del PAN, el concepto de familia desde el aspecto económico hace referencia a la garantía del individuo que tiene para formar su familia, para esta parte de aspiracionista, de yo quiero tener una familia, yo quiero casarme con la iglesia, etc. Todo es una amalgama perfecta que se construye a partir de esta idea libertaria, que todo al final de cuentas en política no es casualidad, todo es causalidad. Sí, pero que además siempre lo adoptan de manera hipócrita y basta ver ciertos ejemplos que podríamos dar muy rápidamente. Pero vamos concluyendo, vamos cerrando. Quiero escuchar una breve conclusión de ustedes. Yo nada más sí quisiera hacer una invitación otra vez porque me quedé pensando mucho en este concepto de la República Francesa, de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y en Dussel, seguramente tú que ahora veo que Ruth no deja sorprendernos e interesada en la filosofía también, tienes que revisar, por favor, muchos de los planteamientos de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel y toda la crítica que hacía él al eurocentrismo. Y entre esas críticas que hacía el doctor Dussel al eurocentrismo, hacía una crítica muy pertinente y muy pues cuadrada, digamos puntual más bien, la palabra es muy puntual en torno a la libertad. Y hablaba de esta libertad surgida de esos liberales clásicos y luego cómo pasaba ahí por los franceses y cómo era una libertad ciertamente aburguesada. Y creo que lo que tendríamos que considerar ahora pensando, y ya lo hablamos mucho y con eso vamos cerrando, de esa libertad que siempre parte desde la visión individualista, ¿por qué no vamos hablando de una libertad que parta desde el colectivo? Y que entonces las cosas van a cambiar radicalmente. ¿Por qué no hablar más bien en lugar de fraternidad, de solidaridad? Y por ahí también retoma los otros dos conceptos Dussel para cambiar esta manera de hablar de esa libertad individual a la que refieren Xochitl Thatcher y otros tantos personajes. Mi querida Ruth, ¿qué concluyes tú del asunto libertario, de la libertad, del libertinaje y en general de cualquier otro concepto que se te venga en mente? Pues las condiciones estructurales, como lo hemos visto, no es lo mismo para alguien de a pie que... Sigo con este ejemplo porque es un ejemplo ahorita de coyuntura con este señor Salinas. Entonces, yo creo que él está haciendo un libertinaje y otros conceptos de libertad son diferentes a los que él concibe como su libertad. Entonces, creo que ustedes también ya desarrollaron bastante este concepto y creo que también quedó muy gráfico qué es lo que hace. Este es un ejemplo, o sea, no es que estemos nada más con este personaje, pero es un ejemplo de coyuntura y pues otros conceptos de libertad, porque de alguna forma ve su libertad a su conveniencia y como tú lo mencionas, o sea, no quiere que el Estado de alguna forma le haga ver o cobrar lo que debe. Entonces, es su libertad, amor. Es su libertad a su forma de ver. Yo lo que creo es que el señor Salinas Pliego es un copy-paste mal hecho de Milei, que es una persona mal hecha, que es un copy-paste de Donald Trump y de toda esta narrativa y toda esta instalación de la ideología libertaria, que realmente no tiene absolutamente nada de libertad, simplemente lo que te quiero yo vender, ¿ok? Independientemente de eso, coincido con Ruth, todo este andamiaje, toda esta estructura que se forma a partir de yo quiero hacer lo que yo quiera, en eso se resume para mí el concepto de libertad. Entonces, y yo diría que no va a triunfar ese concepto que se quieren adueñar una vez más. Por favor, generación Z, no decepcionen. No decepcionen a Katniss Everdeen. Viva la libertad, pero la libertad en serio. Gracias. Pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar.
a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá.